Twitter dice: no creo que los diputados se opongan a los bonos solo por oponerse a todo. Falacias. ¿Cuántas muletas usa ella? Y yo quisiera recordar, por supuesto, con todo el respeto del caso, para la institución de la vicepresidencia de la República. ¿Qué credibilidad puede tener el Partido Patriota después del rosario de noticias de corrupción de esta administración? ¿Cómo espera la señora vicepresidenta, con todo respeto, que los diputados voten a favor de las iniciativas que vienen de un gobierno con la corrupción campante que ha tenido este gobierno? Hay que ser realistas. El gobierno y las iniciativas del gobierno se han vuelto radioactivas para la oposición, especialmente los votos, porque yo te aseguro, Juan Carlos, que políticamente hablando, el voto urbano, cuando pasen esos bonos, va a ser un castigo en contra del patriota verdaderamente aleccionador. Vamos a las redes sociales en vivo. Just Do It nos dice: 7 de 10 extorsiones vienen desde las cárceles, por favor. Es algo verdaderamente lamentable, la corrupción es enorme. Barbie nos dice: todo reo debe de pagar su condena con trabajo, no con privilegios, debe de ganarse el derecho de comer. Lázaro Quiroa: hoy quieren bonos y préstamos, pero sus leyes de transparencia ni la misma Contraloría las acepta, dice. Carmen Orella: se complica la aprobación de bonos porque hasta ahora nadie dice si en verdad son de beneficio o no. Luis Echeverría: Juan Carlos conoce el cambio que sucede en las cárceles hoy. Tengo un primo que trabaja y está absuelto dentro de una cárcel. Indudablemente hay injusticias, como lo comentábamos hace un momento. Sí. Hay personas que tienen ya la orden de libertad y no han salido, lo cual es un abuso total, un abuso a los derechos del reo. Pero sin duda, el que está preso, ¿sí?, que ha llevado todo un proceso judicial y ha sido vencido en juicio y condenado, no debe estar de vacaciones. Y nos puede pasar a cualquiera. Por supuesto. Momento. O sea, la situación en la que están los reos ahorita, que están privados de la libertad sin justificación, nos puede pasar a cualquiera. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto. Me llama mucho la atención un comentario de Lucrecia Marroquín acerca de los bonos. Ella dice: no era mejor hacer eso con la Contraloría antes de enviar los bonos al Congreso. Y por eso es que al final, digamos, sabemos que hay serios problemas de autonomía en la Contraloría. Y me refiero a que no es autónoma de las demás instituciones. Al final existen incentivos para responderle a ciertos partidos en el Congreso, para responderle incluso al Ejecutivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde el principio, desde que empezamos a hablar de esto de los bonos, la Contralora parecía decir: miren, no se preocupen, que pasan los bonos porque nosotros los vamos a auditar. Y esto es algo que es gravísimo, porque al final entonces lo que vemos es que pareciera ser que hay una intención de permitir que pasen los bonos y de tranquilizar a la gente y decir: miren, que pasen, ustedes tranquilos, yo me encargo de eso después, sin una garantía previa. Entonces, lo ideal en este caso va a ser que, ya recibido el listado, que la Contraloría se ponga a trabajar inmediatamente, porque pues necesitamos saber tan pronto como sea posible efectivamente qué se está pagando con estos bonos. Por supuesto. Lo escucho, Giovanni Ferti. Sí, yo creo que nuestros oyentes, al igual que el comentario que hacemos aquí, están muy claros, ¿no? Es imposible seguir en este sistema de barbarie y de corrupción. Y también es increíble el aguante que tenemos los guatemaltecos para un sistema corrupto. ¿Aguante o indolencia, Giovanni? Yo diría las dos cosas, pero tal vez más indolencia. ¿Por qué? Porque es tanta la noticia de corrupción, es tanta la noticia de violencia, que estamos volviéndonos peligrosamente indiferentes. Y al volvernos indiferentes, le volvemos esto un paraíso al corrupto y al ladrón. Es un paraíso. Porque como no denunciamos, porque como no combatimos, porque como no impedimos, como no nos organizamos, volvemos a votar por ellos después. Y muchas veces volvemos a votar por ellos y no hay rendición de cuentas, el sistema fructifica, el sistema se multiplica, el sistema se agranda, el sistema se vuelve mucho más complejo. Hay que derrotar la corrupción y, como decíamos en el programa anterior, delenda est CICIG. Hay que echar a la CICIG de Guatemala y nosotros como guatemaltecos tenemos que arreglar nuestro sistema de justicia. Nadie más lo puede hacer que nosotros mismos. Y en ese sistema de justicia, Hugo, sin duda, todos los elementos tienen falencias. Tiene falencias el sistema penitenciario, tiene falencias el sistema judicial, tiene falencias la Defensoría Pública Penal, o sea, todos los elementos que componen esta cadena de justicia tiene falencias el Ministerio de Gobernación, por supuesto la Policía Nacional Civil. Todas estos eslabones del sistema de justicia tienen muchas falencias. Se dice que con dinero, pero ha sido notorio que el dinero no ha sido
ni suficiente ni bien empleado para poder solucionar un tema que debería de ser el máximo interés de toda la ciudadanía. Sí, bueno, definitivamente el dinero no lo es todo. En este caso, sin embargo, sí tenemos un Estado con un serio problema, tanto de financiación, es decir, un Estado que no logra captar los suficientes recursos y que no los utiliza de manera adecuada por el mismo tema de la corrupción. Al final, todo va regresando a problemas más estructurales. Digamos, tenemos que ponernos a pensar qué defectos tiene entonces, por ejemplo, la ley de comisiones de postulación en la manera en que vamos nombrando a nuestros jueces, en la manera en que vamos nombrando a nuestros magistrados, sí, en la manera en que nombramos a la misma Contralora. Tenemos que pensar también, bueno, ¿quiénes al final tienen la decisión sobre estas propuestas? Muchas veces están en el Congreso. ¿Y qué pasa en el Congreso? Pasa que tenemos partidos políticos que nos representan, pero que son terribles, que responden también a los incentivos de una ley electoral. Entonces, lo que este sistema necesita es una reingeniería completa. Mientras tanto, porque eso no va a ser un debate que se va a votar ni en un día ni en dos, lo que tenemos que hacer es lograr hacer lo mejor con lo que podemos. Y eso solo depende de la fiscalización. ¿Sí? O sea, al final la ciudadanía es quien se ve más afectada por esta situación y es quien por lo tanto está llamada a prevenirla, a evitarla a través de la auditoría social, a través de la fiscalización. La pregunta es cuántos de nosotros sabemos, por ejemplo, cómo accesar al SICOIN, al sistema del Ministerio de Finanzas, donde podemos verificar cuánto se gasta en cada dependencia del Estado. Es decir, esto es algo irreal, pero por ahí tiene que ir la situación, por ahí tiene que ir la solución. Vamos en vivo a las redes sociales. Néstor Soma nos dice: de acuerdo en que todas las entidades estatales deberían de ser administradas por entidades privadas para evitar la corrupción, es lo que nos dice Néstor. Margarita, si no hubiese corrupción, los bonos serían una buena opción para pagar la deuda pública. Sara: empecemos por no dejar que violen nuestros derechos individuales, lo cual es difícil, pero hay que atreverse. Emir: pero ¿cómo exigir denuncias? Le pregunta a Giovanni Frati, si en Guatemala es lo que menos funciona por tanta corrupción y fuga de información. Liz: ¿no fue parte de la propaganda del Partido Patriota no endeudar más al país? Se hace la pregunta. Gabriel Pallerés: si en un principio la Contraloría debería de controlar desde el inicio, sin aval de esta no se reconoce el contrato, nos dice. Es parte de lo que usted está expresando a través de las redes sociales y por supuesto agradecemos su participación en nuestra cuenta @Canal Antigua, en nuestro hashtag a las 10 p.m, en nuestra cuenta de Facebook, búsquenos como Canal Antigua, y esta noche por supuesto tuiteando con usted en vivo, Hugo Novales, @HugoNC, Giovanni Frati, @Frati Giovanni. Es momento de ir a la pausa, antes por supuesto más noticias.